Todavía puedo sentir el frío del aire acondicionado en mi piel cuando leí aquel mensaje de Roberto. Los planes cambiaron, ya no vas a venir conmigo al crucero. Mi ex irá conmigo y mis hijos. Esas palabras no solo cancelaron un viaje, borraron 15 años de mi vida en un segundo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies, un golpe seco en el estómago que me robó el aire, mientras mis manos temblaban sosteniendo el teléfono que acababa de destruir mi mundo. Pero lo que él no sabía era que esa traición sería su ruina, porque yo no me quedaría de brazos cruzados. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte el desenlace de esta historia que te dejará sin palabras. Esta es una lección de vida real que todas necesitamos escuchar, así que acompáñame hasta el final para descubrir cómo la dignidad puede ser nuestra mejor arma. Hola, soy Graciela Garza, tengo 58 años y vivo en San Pedro Garza García, Nuevo León. Esta es la historia de cómo recuperé mi vida cuando creí haberlo perdido todo. Todavía recuerdo el sonido exacto del cierre de la maleta esa mañana, ese zumbido metálico que en mi cabeza sonaba a victoria, a una promesa cumplida después de tantos años de privaciones. Estaba ahí parada, en medio de mi recámara, en mi casa de San Pedro Garza García, esa que heredé de mis padres y que he cuidado como a un templo, mirando cómo la luz del sol de Nuevo León intentaba colarse por las persianas. Afuera, el calor ya empezaba a levantar el asfalto, ese calor seco y agresivo de Monterrey que no perdona ni a las piedras, pero adentro el aire acondicionado mantenía todo en un silencio fresco, casi artificial. Sentía una mezcla de nervios y alegría en el pecho, de esa que te hace cosquillas en el estómago, porque por fin, después de 30 años de gises, pizarrones y corregir tareas hasta la madrugada como maestra de primaria, me iba a dar el lujo de mi vida. Un crucero por el Caribe. No cualquier viaje, sino el viaje de aniversario con Roberto. Me miré al espejo del tocador y me acomodé un mechón de cabello gris que se había soltado. A mis 58 años todavía me sentía fuerte, capaz, una mujer del norte que no se raja. Había pagado cada centavo de ese viaje con mi pensión y mis ahorros. Roberto, como siempre, andaba corto de dinero. Desde que nos casamos hace 15 años, esa había sido la cantaleta de siempre. Los negocios que no cuajaban, las deudas viejas, los gastos imprevistos. Pero yo, en mi afán de mantener la paz, y por qué no decirlo, de comprar un poco de cariño, siempre terminaba sacando la cartera. No me importaba, o al menos eso me decía a mí misma. Pensaba que el matrimonio era un equipo, aunque a veces sentía que yo era la única jugadora en la cancha. Bajé a la cocina guiada por la rutina, esa coreografía que uno hace ya sin pensar. El olor a café recién hecho inundaba la planta baja, pero yo quería consentirlo. Saqué la carne seca, los huevos y las tortillas de harina, las buenas, las de verdad. Me puse a preparar un machacado con huevo, su desayuno favorito, porque quería que empezáramos el viaje con el pie derecho. Mientras la carne chisporroteaba en el sartén, soltando ese aroma salado y ahumado que es puro hogar regio, mi mente repasaba la lista mental. Pasaportes, boletos, bloqueador solar, las pastillas para la presión de él, mis vitaminas. Todo estaba listo. Sobre la mesa del antecomedor había dejado impresos los pases de abordar. Los acaricié con la yema de los dedos. El papel se sentía suave pero pesado, cargado de expectativas. Eran la prueba física de que nos íbamos, de que por una semana seríamos solo él y yo, lejos de los problemas, lejos de las llamadas constantes de sus hijos, lejos de la sombra de su pasado. Cuando Roberto bajó, el aire en la cocina cambió. No sé cómo explicarlo, pero fue como si la temperatura hubiera bajado 2 grados de golpe. Traía esa camisa azul que le regalé en Navidad y que le quedaba tan bien, pero su cara no correspondía a la de un hombre que está a punto de irse de vacaciones al paraíso. Se sentó a la mesa sin mirarme, con la vista clavada en el celular, moviendo el dedo sobre la pantalla, con una ansiedad que me puso en alerta. Le serví el plato humeante de machacado, esperando una sonrisa, un gracias, mi amor, un qué rico huele. Nada, solo el tintineo del tenedor contra la loza y el sorbo ruidoso al café negro. Me senté frente a él,
intentando ignorar la punzada de incomodidad que me empezaba a subir por la garganta. Traté de romper el hielo hablando de las excursiones, de que si bajábamos en Cozumel o si mejor nos quedábamos en el barco a descansar. Él solo asentía, murmurando monosílabos, sin levantar la vista del teléfono. Fue entonces cuando lo mencionó, así, de la nada, entre un bocado de tortilla y un trago de café. Soltó el nombre que siempre había sido como una piedrita en el zapato de nuestro matrimonio. Claudia, su ex esposa, la mujer que lo dejó en la bancarrota antes de que yo apareciera para recoger los pedazos. Dijo que Claudia la estaba pasando muy mal, que andaba deprimida, que los muchachos, sus hijos, esos huercos a los que yo había ayudado a pagar la universidad con mi sueldo de maestra, estaban muy preocupados por su mamá. Me quedé helada, con el tenedor a medio camino de la boca. No entendía por qué, en la mañana de nuestro aniversario, con las maletas listas en la puerta, teníamos que hablar de la mujer que nos había hecho la vida imposible durante años. Roberto seguía hablando, diciendo que pobrecita, que se sentía muy sola, que la familia debía apoyarse en los momentos difíciles. La palabra familia en su boca me supo amarga, porque cuando él decía familia, muchas veces sentía que yo era solo la proveedora de recursos, la gerente de la logística, pero no el corazón de la misma. Sentí un nudo en el estómago, una de esas intuiciones que tenemos las mujeres y que rara vez fallan. No era celos, era algo más profundo, algo más oscuro. Era el miedo a ser la tonta útil. Miré los boletos sobre la mesa, esos papeles por los que había ahorrado peso sobre peso, privándome de cosas, y luego lo miré a él, evitando mis ojos, esquivando mi mirada como quien oculta un delito. Había un aire de culpa en su postura, en sus hombros caídos. Quise preguntarle qué tenía que ver la tristeza de Claudia con nuestro crucero, pero las palabras se me atoraron. El machacado en mi plato ya se veía frío y grasoso, y el zumbido del aire acondicionado, que antes me parecía relajante, ahora me sonaba como un aviso, como el zumbido de una avispa antes de picar. Roberto se levantó de golpe, dejando medio desayuno en el plato. Dijo que tenía que salir un momento, que iba al Oxxo o a la farmacia, no recuerdo bien qué excusa dio, algo trivial, algo que no justificaba la urgencia con la que agarró las llaves de la camioneta. Me dijo que no me preocupara, que ya volvía para que nos fuéramos al aeropuerto. Pero cuando la puerta principal se cerró detrás de él, el silencio que dejó en la casa no fue de paz. Fue un silencio pesado, denso. Me quedé ahí sentada, sola en la cocina de la casa que mis padres construyeron con tanto esfuerzo, rodeada de mis cosas, de mi vida, y sin embargo, por primera vez en años, me sentí como una extraña en mi propio hogar. Algo me decía que esa maleta que había cerrado con tanta ilusión arriba, tal vez no iba a llegar a ningún barco. Algo me decía que mi generosidad, esa maldita costumbre mía de darlo todo sin pedir recibo, estaba a punto de pasarme la factura más cara de mi vida. Mientras seguía sentada en esa cocina, con el silencio zumbándome en los oídos, mi mirada se desvió hacia la pared del pasillo, donde colgaban las fotos de los últimos 15 años. 15 años, se dice fácil, pero pesaban como una losa en el pecho. Me acordé de cuando conocí a Roberto. No era el hombre distinguido de camisa planchada que acababa de salir por la puerta. Era un viudo reciente, o eso decía al principio hasta que supe la verdad del divorcio. Un hombre quebrado emocional y económicamente. Estaba en la bancarrota total, con deudas que le llegaban hasta el cuello y 3 hijos adolescentes que lo miraban con más rencor que respeto. Yo no me casé por interés, eso que le quede claro a cualquiera, porque lo único que él traía a la mesa eran problemas. Fui yo la que sacó la casta, fui yo la que abrió la chequera. Usé mi sueldo de maestra, ese que ganaba aguantando gritos en el salón de clases, y le metí mano a los bienes propios que me dejaron mis padres, dinero que jamás debí tocar, para levantar a esta familia. Pagué las colegiaturas del TEC de Monterrey de esos huercos, porque Roberto decía que la educación pública no era para sus apellidos. Pagué las tarjetas de crédito, pagué los viajes, pagué hasta los trajes con los que él iba a buscar trabajo.
Yo fui la que puso la casa. Esta casa en San Pedro que ahora él pisaba como si fuera dueño señor, olvidando que en las escrituras solo aparece mi nombre. Me levanté y caminé hacia las fotos. Ahí estaba yo en la graduación de Junior, sonriendo como tonta, orgullosa, mientras Roberto miraba a otro lado. Ahí estaba yo cuidando a Marcela cuando le dio dengue, poniéndole paños fríos en la frente toda la madrugada, mientras su madre biológica, esa tal Claudia, andaba quién sabe dónde, viviendo su vida de soltera, dizque encontrándose a sí misma. Yo fui la que estuvo en los festivales, en las enfermedades, en las crisis de novios. Yo fui la madre presente, la que resolvía, la que ponía el hombro y la cartera. Claudia fue la madre de fin de semana, la de las llamadas esporádicas, la ausente. Y ahora resulta que ella estaba triste y necesitaba apoyo. La ironía me sabía hiel. El celular vibró sobre la mesa de granito, rompiendo mi trance. El ruido sonó como un disparo en la casa vacía. Corrí a agarrarlo, pensando que quizás Roberto había olvidado algo, o que me llamaba para decirme que ya venía por mí, que todo había sido una tontería mía. Pero no era una llamada, era un mensaje, un cobarde mensaje de texto. Ni siquiera tuvo el valor de escuchar mi voz. Deslicé el dedo por la pantalla y sentí cómo se me helaba la sangre. Las letras parecían bailar ante mis ojos, burlándose de mí. Roberta escribió que los planes habían cambiado, así, sin anestesia. Decía que yo ya no iba a ir al crucero, que Claudia, su ex, iría con él y con los hijos, porque ella necesitaba ese viaje para reconectar con los muchachos, que estaba pasando por un momento muy oscuro y que era vital para la familia estar unida. Y al final tuvo el descaro de rematar con una frase que se me clavó en el hígado. Tú entiendes, Graciela, tú eres fuerte. Solté el teléfono como si quemara. Mis manos empezaron a temblar, no de miedo, sino de una furia que nunca había sentido, una rabia regia que me subía desde los pies. Me agarré del borde de la mesa para no caerme. Todo encajaba, la frialdad, las menciones a Claudia, la prisa por irse. Yo había pagado el crucero, yo había organizado todo, y ahora él me descartaba como un zapato viejo para llevarse a la mujer que nunca puso un peso ni un minuto de esfuerzo en esa familia. Leí el mensaje en voz alta para creérmelo, y mi propia voz sonó extraña, ronca, rota. Me pregunté qué era lo que supuestamente yo tenía que entender, y entonces la verdad me golpeó con la fuerza de un huracán. Entendí perfectamente. Entendí que para ellos nunca fui la esposa ni la madre. Fui la sirvienta con sueldo, la patrocinadora, la que limpió el desastre. Y ahora que los hijos ya son profesionistas, ahora que las deudas están pagadas y hay dinero para cruceros, ya no hago falta. Ahora que la casa está limpia, vuelve la patrona a disfrutar lo que no le costó. Sentí las lágrimas picarme los ojos, pero no las dejé salir. No les iba a dar el gusto. Agarré el teléfono otra vez, pero no para contestarle a él. Mi generosidad se había acabado en ese preciso instante. No solté una sola lágrima. Se supone que una mujer en mi situación debería haberse derrumbado en el piso de la cocina, llorando por el marido perdido y la traición de los hijos postizos. Pero lo que me invadió fue algo muy distinto. Fue una calma fría, peligrosa, esa que nos entra a las mujeres del norte cuando nos tocan lo que es nuestro. Sentí la famosa rabia regia correr por mis venas, no como un fuego descontrolado, sino como acero templado. En ese momento me di cuenta de que no solo me habían bajado del barco, me habían borrado de la foto familiar que yo misma pagué y enmarqué. Si ellos querían jugar a que yo no existía, les iba a demostrar exactamente qué pasaba cuando Graciela Garza desaparecía de la ecuación. Subí las escaleras con paso firme, directo al vestidor principal. Moví el cuadro falso detrás del cual escondíamos la caja fuerte, aunque de escondíamos tenía poco, porque yo era la única que sabía la combinación. Roberto nunca se preocupó por los papeles importantes, él solo se preocupaba por gastar. Saqué la carpeta de piel donde guardaba los documentos vitales y busqué las escrituras de la casa. Mis manos estaban heladas, pero mi mente nunca había estado tan clara.
Leí las cláusulas como si fuera la primera vez, y la voz de mi notario, el licenciado Treviño, resonó en mi cabeza con una claridad bendita. Me lo había dicho años atrás, cuando mis padres fallecieron y yo insistí en poner todo en orden, recordándome que al ser bienes propios adquiridos por herencia, esta propiedad no entraba en la sociedad conyugal. Pase lo que pase, esta casa es tuya y solo tuya, me había asegurado. Cerré la carpeta y sentí una presión en el pecho, un aviso de mi hipertensión, recordándome que no soy de hule. Fui al baño, me tomé mi pastilla con un sorbo de agua del grifo y me miré al espejo. Esa mujer que me devolvía la mirada ya no era la esposa abnegada, era la dueña. Roberto había vivido en mi casa, en la casa de mis padres, como un rey, pero en realidad nunca fue más que un arrimado con privilegios. Privilegios que acababa de perder con un mensaje de texto. Si él quería espacio para reconectar con su ex, yo le iba a dar todo el espacio del mundo, el espacio de la calle. No perdí ni un minuto. Agarré el teléfono y empecé a marcar, pero no a él, ni a los muchachos. Marqué a una empresa de mudanzas y remates de muebles que me había recomendado una vecina. Les dije que tenían vía libre para llevarse todo. Y cuando digo todo, es todo. Los sillones de piel italiana que Roberto adoraba, la pantalla gigante donde veía el fútbol, el comedor de caoba, las camas, hasta las toallas bordadas. Todo lo había comprado yo y tenía cada factura guardada en esa misma caja fuerte para probarlo. No iba a dejarles ni una silla donde sentarse a llorar. Fueron 4 días de actividad frenética. Mientras ellos seguramente brindaban en alta mar y salud, yo desmantelaba 15 años de vida en común. Vendí los muebles al mejor postor, no por el dinero, sino por el placer de ver los cuartos vacíos, purgados de su presencia. Luego llamé al cerrajero. Cambié cada chapa, cada candado, hasta la clave de la alarma y el control del portón eléctrico. Pero no me detuve ahí. Sabía que Roberto intentaría entrar a la fuerza, gritando que era su hogar, así que fui un paso más allá en el ajedrez legal. Fui con mi notario y firmé un contrato de promesa de compraventa, con posesión inmediata, a favor de una inmobiliaria de confianza, blindando legalmente el acceso. Puse la casa en estatus de transacción activa. Cuando terminé, me paré en la sala vacía, que retumbaba con el eco de mis pasos, y sentí una paz extraña. La casa ya no olía a él, volvía a oler a mí, a limpio, a nuevo comienzo. Llegaron justo al mediodía, bajándose del taxi con ese color dorado en la piel que solo te da el Caribe, y una sonrisa que se les borró de golpe en cuanto Roberto intentó meter la llave en la chapa. Yo los observaba desde la ventana de la sala, esa que ya no tenía cortinas, sintiendo una mezcla de adrenalina y una calma absoluta, como quien ve venir una tormenta, pero sabe que tiene el paraguas listo. Roberto forcejeó con la cerradura 1, 2, 3 veces, y su confusión se transformó rápidamente en furia. Empezó a golpear la puerta con el puño cerrado, gritando mi nombre para que le abriera, asumiendo, como siempre, que yo estaba ahí para servirle. Salió el porche, pero no sola. A mi lado estaba Leticia, mi comadre y abogada, una mujer de hierro que no se deja de nadie y que estaba ahí para dar fe de los hechos y, siendo sincera, para asegurarse de que Roberto no se pusiera violento. Al verme, él se puso rojo de coraje, con las venas del cuello saltadas, y me gritó preguntando qué demonios me pasaba, que si me había vuelto loca cambiando las cerraduras de su casa. Su casa. Esa fue la frase que detonó todo lo que me quedaba por decir. Lo miré fijamente, sin bajar la vista, y le respondí con una voz tan fría que hasta el calor de Monterrey pareció congelarse. Le aclaré que estaba muy equivocado, que esa casa jamás había sido suya. Le recordé, palabra por palabra, que esa propiedad era herencia de mis padres, mis bienes propios, y que él solamente había vivido ahí en calidad de mi esposo. Y como ese título lo había perdido en el momento en que me traicionó, su derecho de piso se había cancelado. Fue entonces cuando los muchachos, esos hijos ajenos que crié como míos, intentaron jugar la carta sentimental. Marcela y Junior se acercaron a la reja con cara de espanto, diciéndome: «Mamá Graciela, por favor,
no nos hagas esto, no tenemos a dónde ir. Me dio un vuelco el corazón. No lo voy a negar, porque los quise mucho, pero el recuerdo del mensaje de texto me blindó. Les dije que no me llamaran así. Les recordé que para el viaje de lujo, para las fotos felices y la reconexión familiar, su madre era Claudia. Pues entonces, que fuera Claudia la que los recibiera ahora que venían sin un techo. Al fin y al cabo, ella era la madre real, ¿no? Yo solo había sido la proveedora. Roberto, viéndose acorralado y humillado en la banqueta frente a los vecinos, cambió la táctica y empezó a amenazar con demandarme. Decía que me iba a quitar todo, que los muebles eran suyos, que me iba a dejar en la calle por robo. Con una tranquilidad que yo misma desconocía, saqué el folder que traía en la mano y le mostré las copias de las facturas a través de los barrotes. Le dije que viera bien los papeles, que allí estaba la prueba de que cada sillón, cada televisión y cada cama que había dentro de esa casa los había comprado yo, con mi sueldo de maestra y mis ahorros. Le expliqué que todo lo que había dentro era mío y que ya lo había vendido legalmente. Lo de afuera, los ladrillos y el terreno, también eran míos por herencia, así que técnicamente él no tenía nada, ni casa, ni muebles, ni esposa. Le sugerí que se fueran con Claudia, que seguro ella tenía mucho espacio y mucho amor para darles, ahora que yo ya no estaba para financiarles la vida. Y sin esperar su respuesta, di media vuelta y entré a mi casa vacía, cerrando la puerta detrás de mí con el sonido definitivo de un ciclo que se cerraba para siempre. Han pasado ya 3 meses desde aquel escándalo en la banqueta de San Pedro, y la vida, curiosamente, sigue su curso. Ahora vivo en un departamento mucho más chico, por la zona del Obispado, pero tiene una vista preciosa al Cerro de la Silla, que me recuerda todas las mañanas que sigo de pie, firme como esa montaña. No voy a mentir diciendo que todo es alegría y fiesta. Hay días en que el silencio del departamento pesa un poco, especialmente los domingos, cuando antes la casa se llenaba de ruido y movimiento. Pero les aseguro que ese silencio pesa 1000 veces menos que la humillación de vivir con un hombre que me veía como un cajero automático con falda. La soledad, cuando es elegida y digna, se disfruta más que una compañía comprada. A veces me acuerdo de los muchachos, de esos huercos a los que vi crecer y a los que quise como si hubieran salido de mi propio vientre. Extraño sus risas y hasta sus desórdenes, pero luego respiro hondo y recuerdo que el amor no compra lealtad. Ellos eligieron su bando en ese crucero, eligieron irse con la madre divertida y olvidar a la que les pagó la carrera y les cuidó las fiebres. Me duele, claro que duele, pero aprendí que permitir el abuso en nombre del cariño familiar es la forma más rápida de perderse el respeto a una misma. Antes de tomar la decisión final de vender todo, me acuerdo que me hinqué frente a mi imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía en la recámara principal. No le recé para pedirle perdón por lo que iba a hacer, ni para pedirle que Roberto cambiara, porque yo sabía que árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Le pedí fuerza. Le pedí que me quitara esa costumbre tan nuestra, tan de marianismo malentendido, de aguantar vara y sufrir en silencio para mantener la paz. Le pedí que no me dejara flaquear por pena ajena, porque Che Roberto de verdad que se la bañó con lo que me hizo. Y siento que la Virgencita me escuchó, porque me dio la claridad para entender que defender mi patrimonio no es pecado, es justicia. El tema legal quedó más claro que el agua. Mi abogado me confirmó lo que ya sabía. Al ser bienes propios adquiridos por herencia, ni la casa ni el terreno entraban en la sociedad conyugal. Roberto podrá patalear y amenazar con todos los abogados de Monterrey, pero la ley es fría y los papeles hablan. Él creyó que casarse conmigo le daba derecho de propiedad sobre mi historia y mi esfuerzo, pero se topó con pared. Mujer prevenida vale por 2, y gracias a Dios y a la educación de mis padres, nunca puse mi patrimonio a nombre del amor ciego. Hoy por la mañana, mientras me preparaba el desayuno, vi el sartén y me acordé de aquel plato de machacado con huevo que se quedó frío en la mesa el día que él se fue. Ese plato fue el símbolo de mi desprecio, de todo el cariño que se desperdició y se echó a perder. Pero hoy el café huele delicioso
y me lo voy a tomar caliente. Mi celular vibró hace un momento. Era Roberto otra vez. Dicen las malas lenguas que la reconexión con Claudia no duró mucho en cuanto se dieron cuenta de que no había casa a la cual regresar y que el dinero de la maestra jubilada ya no estaba disponible. Miré la pantalla, vi su nombre y con una sonrisa llena de una paz que no cambió por nada, presioné la opción de bloquear contacto. Me llevé la taza a los labios, miré hacia el cerro y pensé que, al final del día, la vida es demasiado corta para vivirla con gente que no sabe valorar lo que uno pone en la mesa. Han pasado meses y desde mi pequeño departamento frente al Cerro de la Silla, el café por fin sabe a libertad. Roberto sigue intentando llamar, pero el botón de bloquear se ha convertido en mi mejor aliado. Mis hijastros, Junior y Marcela, entendieron a la mala que el dinero de esta maestra jubilada venía con respeto incluido. No era un regalo eterno. Aunque a veces extraño el ruido de una casa llena, prefiero 1000 veces esta soledad digna y tranquila que la compañía de quienes solo me buscaban por interés. La dignidad no se negocia, se ejerce con firmeza y sin miedos. Mi consejo es simple. Amen con todo el corazón, pero mantengan su patrimonio blindado legalmente. Las escrituras claras y a su nombre son el único amor que nunca las va a traicionar. ¿Alguna vez has tenido que cerrar la puerta a quien más querías para protegerte a ti misma? Los leo en los comentarios. Graciela Garza, 58 años.